Perdónenme que lo tenía y moví el celular y ahora no sé hacia dónde lo puse. Este sí es. Dice el Salmo 42. Quiero que lo escuchen, por favor. Y si alguno se identifica con lo que sentía en ese momento el rey David, dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Esta parte me fascina. Dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo creo que en ese momento el rey David estaba pasando por situaciones muy difíciles y él está recordando cómo en otro tiempo, dice que como en fiesta, con cánticos, él conducía a la gente a la casa de Dios. Y sabemos que él es el dulce cantor de Israel y que él lo alababa con una adoración exuberante, ¿no? Adoraba al Señor, o sea, no solo con instrumentos o con su voz, sino que todo su cuerpo, su ser, su existencia era para adorar al Señor. Entonces imagínense lo que estaba pasando con todo lo que él está diciendo en este salmo. Y yo creo que Dios nos está hablando a todos porque lo que queremos compartirles hoy, iglesia, es acerca de las emociones y cómo Dios nos está hablando acerca de las emociones. Somos hombres y mujeres creados por Dios con emociones, pero el mal manejo de esas emociones que nos pueden dañar, pueden llevarnos a apartarnos de Dios. Y mire cómo el salmista abre su corazón delante del Señor y le dice cómo se siente, como el ciervo brama por las aguas, o sea, desesperado, en sequía. En medio de la alabanza yo veía, no sé si era el mar o un lago, y como desde un risco, y venía a mí esta porción de la palabra, o sea, mi alma tiene sed del Señor. Cuando estemos en esas circunstancias tan difíciles, cuando sintamos que nuestra alma está batida, que está triste, pues nosotros tenemos que ir a tomar del manantial de agua de vida. Es allí donde nuestra alma es refrescada y nuevamente tomamos fuerzas. Y en esta porción dice: mi alma clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed. Entendamos que cuando estamos en esas situaciones de abatimiento, de tristeza, de turbación, de angustia, nuestra alma tiene sed, pero no es sed de lo que el mundo puede ofrecer. Las personas en el mundo terminan con medicamentos, terminan en depresiones profundas y nosotros estamos expuestos a pasar por situaciones difíciles. Pero ¿de qué tiene sed nuestra alma? Del Dios vivo, del Dios que puede saciar. Y dice aquí: vendré y me presentaré delante de Él. Es allí donde nosotros debemos de ir y llevar todo eso que estamos sintiendo. O sea, fuimos hechos para ir delante de la presencia de Dios y allí ser saciados. Y el salmista abre su corazón y le dice que ha llorado de día y de noche, que sus lágrimas es como el pan, o sea, como lo que comía cada día, así eran sus lágrimas. Y que en medio de esas situaciones quizás mucha gente puede decir: ¿y dónde está el Dios de esta persona que está así de abatido? Pero entonces él recuerda los momentos de alegría, pero le habla a su alma y le dice: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? O sea, está reconociendo que el alma es la que está abatida,
pero que Él tiene a dónde refugiarse. Y termina este precioso salmo diciendo, espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea, su tristeza, su abatimiento, su angustia, lo que esté pasando no es eterno. Él sabe que es por un tiempo, pero le dice a su alma, espera en Dios porque aún hemos de alabarle, de adorarle, de estar felices. Estoy como el pastor Diego, no era parte de la prédica, pero sentí que debíamos empezar con esto, pero sí es parte, porque el Señor nos está hablando, amén, nos está hablando en la alabanza precisamente, todos aprenden como buenos discípulos. Entonces, ¿cómo necesitamos ir a la fuente de agua de vida? O sea, cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros sentimos que nuestra alma se seca y nos sentimos secos espiritualmente, pero nosotros sí tenemos a dónde recurrir. Y yo creo que en medio de la alabanza siento yo que era lo que el Señor nos quería hacer ver, o sea, tienen a dónde ir, vengan a mi presencia porque aquí hay plenitud de gozo, aquí tienen nuevas fuerzas, aquí son fortalecidos. Y precisamente el salmista y todos los salmos, yo creo que es la expresión más hermosa de las emociones, ¿verdad? A través de los salmos vemos momentos de adoración, momentos donde él cuenta que está triste, momentos en los que celebra, y precisamente es el reflejo de lo que somos nosotros. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un Dios con emociones. Hoy veíamos en Teleyos, en el curso del Espíritu Santo, cómo Él es una persona y tiene emociones, se entristece, se goza. Pues nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios y tenemos emociones. Pero mire lo que dice la Biblia precisamente sobre el mal manejo de las emociones y cómo podemos estar tristes, pero como dice la Biblia, podemos estar abatidos y tristes, pero no podemos estar desesperados, porque es que nosotros tenemos esperanza. Y una persona desesperada es una persona que no tiene esperanza. Nosotros dice, esperaré en quién, en el Dios vivo. Es que es un Dios vivo, soberano, todopoderoso. Dice esta porción de la palabra en Proverbios 25-28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Tremendo, ¿no? Y este pasaje ya les voy a contar en qué contexto nos lo dio el Señor a la iglesia. Y ayer compartíamos con las intercesoras esto que Dios nos está hablando y quisimos hoy compartirlo con toda la iglesia, porque el Señor nos viene hablando precisamente, y no es casualidad que justo hoy empecemos los altares de sanando las emociones, precisamente. O sea, con el Señor no hay casualidades. Dice esta porción que una persona sin control propio, sin el dominio de sus emociones, es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Cómo eran las ciudades en la antigüedad? Eran amuralladas precisamente porque eso las protegía de ser invadidas, de ser conquistadas, de ser asoladas. Una ciudad sin muros en la antigüedad era asolada, conquistada, eran hurtados sus tesoros. Y yo meditando en esta porción, ¿qué pasaba con las ciudades? Sus hijos eran llevados esclavos, ¿sí? O sea, va mucho más allá esta porción de la palabra de lo que pudiéramos ver a simple vista. Si nuestra vida es comparada con una ciudad con murallas destruidas, pensemos en la antigüedad, ¿qué pasaba? Remontémonos quizás a Nehemías, lo que hemos visto. ¿Qué pasaba cuando una ciudad no tenía murallas? Decía que estaba en oprobio, porque podía ser invadida, asolada, no había ninguna seguridad. Y me impactó recordar eso, que el precio de la guerra era que sus hijos eran llevados esclavos. O sea, la gente joven perdían no solo las riquezas, sino perdían sus generaciones, porque eran llevadas por quien había conquistado esta ciudad o esta nación. Y precisamente si nosotros estamos siendo comparados en la palabra con una ciudad sin murallas o con murallas destruidas, ¿qué quiere hacer el enemigo si nosotros no tenemos control de esas emociones? Sí, Dios nos creó con emociones. Somos alma, cuerpo y espíritu, pero también nos enseñó que nuestra naturaleza no es donde prima ni el alma ni el cuerpo. Nuestra naturaleza es aquella donde debe primar el espíritu, los nacidos de nuevo. Recuerdo mucho que el pastor nos enseñó con una sigla, CAE, que es la naturaleza caída, donde prevalece cuerpo, alma y espíritu el espíritu está ya como en un rincón. Pero nuestra naturaleza nueva empieza con el espíritu, alma y cuerpo. El que debe gobernar es el espíritu.
Entonces, sin nuestra vida, sin ese dominio de las emociones, sin ese control del espíritu sobre las emociones, es como una muralla destruida. Yo decía, Señor, ¿qué quiere entonces hacer el enemigo? Precisamente, ¿qué quiere? Desolar. Lo que él quiere hacer, matar, destruir, matar nuestros propósitos, matar nuestros sueños y anhelos en el Señor, robar nuestras generaciones. Porque si nosotros no tenemos ese control o ese dominio mejor sobre nuestras emociones basado en la palabra, definitivamente el legado que le podemos dejar a nuestras generaciones es muy pobre, porque no van a ver el propósito de Dios cumplido sobre nuestras vidas. Entonces Dios nos está hablando y nos dijo que la grieta más fuerte por la que el diablo puede dominar nuestra vida son las emociones. Qué tremendo esta verdad. Si somos como una ciudad sin muros o con los muros en el piso, los muros derribados, resulta que esa grieta por donde el enemigo puede meterse en nuestros muros son precisamente nuestras emociones. Y nos dijo también que una vida emocionalmente inestable puede ser conquistada por el maligno. Y tal cual, si estas ciudades eran conquistadas y asoladas porque sus muros habían sido destruidos, o sea, aquello que las protegía, que las resguardaba, pues si nuestra vida está sin esos muros, porque está emocionalmente inestable, porque está siendo controlada por las emociones y no gobernada por el espíritu, como debería ser, pues simplemente vamos a ser fácilmente conquistados por el maligno. ¿Dónde nos decía el Señor todo esto? Al inicio de este año, después de que partieron los pastores, Dios nos inquietó a ancianos, intercesores, a hacer un ayuno. Claudia, dirigiendo el grupo de intercesión, pues lideró este ayuno, nos unimos todos en un ayuno de 21 días, y no es casualidad, y lo pensábamos y lo hablábamos ayer en intercesión, que lo primero que Dios nos dijo fue esto. O sea, el ayuno era precisamente para que Dios nos diera dirección para este nuevo tiempo. Pues era un tiempo importante, los pastores partían, empezaba un nuevo tiempo para toda la iglesia, y cuando yo los veía en la alabanza decía, Señor, todos venimos así, tenemos sed del Dios vivo, venimos buscando tu palabra, el alimento, venimos buscando tu presencia, háblanos. Y en ese ayuno no es casualidad que lo primero que nos dijera el Señor, el primer día del ayuno, fue esto. Por aquí empezamos. La grieta más fuerte por la que el diablo puede dominar nuestra vida son las emociones. Y el Señor nos estaba mandando una alerta, alerta, iglesia. Por ahí el enemigo va a querer infiltrarse para derribar los muros y poder asolar, hurtar, robar, matar. Y nos decía precisamente, y hubo en esta palabra, visiones, sueños, una visión donde Claudia veía un muro y una catapulta lista para golpear ese muro, ¿sí? Para acabarla. En intercesión, Catherine veía unas columnas que estaban siendo golpeadas con un mazo. O sea, y el Señor reafirmando la estrategia del enemigo. ¿Qué quiere hacer? Quiere fisurar los muros, ¿a través de qué? En este caso, ¿por dónde estaba arrancando? Por las emociones. El pastor Diego, en diciembre del 2022, en la reunión de intercesión de fin de año, había dado una palabra, y hablábamos ayer que si nosotros dejamos cada palabra, cada porción de la Biblia, cada enseñanza que se trae de la iglesia como algo separado, y no tenemos el discernimiento de entender que Dios nos está llevando por un camino, pues podemos pasar desapercibidos y no tener discernimiento de lo que Dios nos está advirtiendo y nos está preparando. En diciembre del 2022, él daba una palabra a las intercesoras, y en la palabra básicamente decía que el Señor era como un mayordomo que venía a cerrar puertas, que venía a cerrar ventanas, que Él nos guardaba y nos protegía. Pero decía una palabra que puede parecer rara. Decía, pero la loza sucia no la voy a lavar yo. Y uno decía, la loza sucia, sí, la loza sucia la vas a lavar tú. Y que por años quizás hemos esperado que Dios lave nuestra loza sucia. ¿Qué es esa loza sucia? Esas emociones que no hemos confrontado, que nos dañan. Esas cosas que tenemos ahí guardadas en nuestro corazón, que no hemos querido confrontar ni llevar, como lo hacía el rey David, delante de la presencia de Dios, lo que estaba viviendo, sintiendo, para que el Señor precisamente lo afirmara en su verdad y le sanara. Esa loza sucia que por años hemos estado luchando en muchas áreas de nuestra vida, y repetía, la loza sucia no la voy a lavar yo. O sea, es algo que tienes que hacer tú. Y hace 2 días yo tuve un sueño, o sea, estuve inquieta con el tema de las emociones, estudiando, leyendo, y pues por todo lo que estamos viviendo como iglesia. Y
tuve un sueño y en el sueño, en los apartes que recuerdo, yo veía que había una loza sucia muy vieja y yo no pude estar en diciembre en esa reunión, pero volví a poner la palabra y me sorprendió porque en la palabra dice que puede ser, que hay loza que podía haber pasado hay años, ¿no? Decía la palabra, o sea, que estaba hace mucho tiempo. Y yo en ese sueño veía como algo sucio, como loza, pero que tenía, o sea, se notaba que tenía mucho, mucho tiempo. Y la otra escena que recuerdo, yo iba a entrar a la cocina, imagino pues que con la intención de arreglar eso. Y había una presencia, un demonio ahí que me impedía entrar y, o sea, horrible, una presencia horrible. Al final yo puedo reprender ese demonio y me despierto. Y era tan real que ese demonio estaba ahí que yo me desperté aún orando porque sentía. Y me recosté y al otro día yo les decía que la ducha es mi lugar de revelación. Yo ahí me pongo a pensar y me demoro y el Señor me habla. Y entonces como que todo hizo clic. Yo le dije, a ver, este sueño, la palabra del 2022, la tengo que volver a escuchar. Eh, el ayuno, el Señor nos está hablando algo muy concreto y no nos hemos dado cuenta, nos está advirtiendo por dónde iba a venir el ataque. Y si nosotros sabemos en las guerras, no está hoy aquí Nelson, pero los que saben de estrategia militar, los que les gusta en los juegos, de estrategia militar, si uno conoce cuál va a ser la movida del enemigo, pues está anticipando la victoria. En las grandes guerras, ayer hablábamos que en la Segunda Guerra Mundial hay una película lindísima sobre eso, un grupo de jóvenes logró decodificar a través de una máquina que crearon los mensajes de los nazis. Y así, o sea, no se sabe, así fue como lograron interceptarlos militarmente. Entonces, si el Señor nos está dando, anticipando las movidas del enemigo, pues nosotros como un pueblo profético apercibido debemos entonces con anticipación, ok Señor, tú nos estás mostrando qué es lo que el enemigo quiere hacer, vamos a resguardar, vamos a levantar, vamos a cubrir nuestros muros, vamos a levantar muros de protección alrededor de nuestra mente y nuestro corazón, que es lo que Dios nos ha venido diciendo que el enemigo está atacando con ferocidad, porque como nos, hilando esto con la prédica del pastor que les compartimos de bajo ataque, no es cualquier ataque, es un ataque feroz, es un ataque a muerte. Y si nosotros nos apercibimos del tipo de ataque, de que Dios nos está revelando cuál es el plan del enemigo para desolarnos y arrasarnos, o sea, él quiere acabar con los matrimonios, quiere sacarnos del propósito, quiere robar nuestras generaciones, pues nos está anticipando la victoria. O sea, ¿qué más quiere alguien en combate que conocer por anticipado cuáles van a ser los planes del enemigo? Y entonces creo que en todo esto pude entender un par de cosas. Uno, que efectivamente devolviéndonos a diciembre del 2022, Dios nos está diciendo, yo los cuido, yo los guardo, yo los protejo, yo cierro puertas que ustedes han dejado abiertas, pero la loza sucia la va a tener que lavar cada uno de ustedes. O sea, esas cosas que quizás por mucho tiempo no hemos querido confrontar, ofensas añejas, restaurar relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos. Yo no sé si a ustedes, pero a mí Dios me viene confrontando con muchas cosas y a lo largo de todos estos años me ha permitido, como si tuviera una máquina del tiempo, devolverme para poder sanar cosas del pasado, con mi familia, con mis padres, y me ha dado esa oportunidad. Y me ha dado esa oportunidad y alguien me preguntaba ayer que cuando yo sentí que Dios iba a empezar ese proceso, ¿cómo tomé la decisión de hacerlo? Porque yo sabía que iba a ser doloroso, y va a ser doloroso. O sea, no es un proceso fácil, pero es un proceso glorioso porque el final es de bendición. Y es que Dios nos va a restaurar para prepararnos para su propósito. Y yo le respondía que, ¿cómo lo hice? Sentí mucho temor cuando yo le dije al Señor que hiciera lo que tenía que hacer para restaurar mi corazón. Sentí que iba a ser difícil, que iban a venir situaciones muy difíciles, pero fue el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver ahorita, que es el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo la que nos da el valor para confrontar todas esas emociones dañinas que han estado por años en nuestra vida y que han estado impidiendo que el Señor nos permita cumplir el propósito, nos ha estado impidiendo avanzar. Hay emociones dañinas en nuestras vidas que nos han tenido estancados en muchas áreas por años, que han traído esterilidad a nuestra vida espiritual, porque seguimos aquí por la misericordia de Dios nos ha permitido permanecer, pero vemos que en muchas áreas de nuestra vida no avanzamos, que estamos estériles, pues Dios nos está llamando en este tiempo a que
exponiendo al enemigo, nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la parte que nos corresponde. Entendí también que en medio de todo esto que tenemos que hacer, de confrontar esas emociones dañinas, de confrontar eso que no hemos querido solucionar en Dios, va a haber oposición. Y el enemigo sabe que si nosotros logramos en el Señor ya no que las emociones nos controlen, sino que nos gobierne el espíritu, va a haber victoria en muchas áreas. Y la más importante es en el cumplimiento del propósito, porque Él va a poder usarnos como instrumentos útiles en lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces va a haber oposición, y la oposición va a ser feroz, y ha sido feroz. Pero la verdad que nosotros tenemos que tener clara es que el Señor ya venció, que la guerra ya Él la ganó, que ahora lo que nosotros libramos son batallas, y que las batallas no las libramos solos, Él es el que está peleando por nosotros. Les decía que cuando une todo esto, si unimos todo esto que les estoy contando, uno dice, definitivamente el Señor es maravilloso, no hará nada, sin decirle antes a sus siervos los profetas, sin revelar, y todos ya lo vimos que somos proféticos, porque somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Les decía que fuimos creados como cuerpo, alma y espíritu. La Biblia lo dice en Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay una batalla feroz, y la batalla se está dando por el control ¿de qué? De nuestra mente. Recuerden que la prédica de la semana pasada, Dios nos hablaba que el arma que está utilizando el enemigo contra nosotros son las flechas encendidas. Y nos decía que la manera de defendernos era con el escudo de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y es esa fe la que tiene que fortalecerse. Pues esa batalla por el control, el enemigo quiere controlar nuestras mentes a través de esos dardos encendidos, pero resulta que si un dardo encendido llega sobre nuestra mente, y ese pensamiento nosotros lo anidamos y le damos cabida, ¿qué pasa? Va a empezar a dirigir nuestra manera de actuar, o sea, nuestras emociones. Va a empezar a dirigir cómo percibimos las situaciones que nos pasan. Y puede que en otro momento una situación, la misma situación, no nos supere. Sí, tenemos esta necesidad, sí, estamos pasando por esta dificultad y la vemos de una manera. Pero cuando nuestra mente es invadida por el enemigo con esas flechas encendidas, empieza también a afectar nuestro corazón, porque entonces ahora nuestras emociones y la manera en que percibimos las circunstancias y en que vamos a reaccionar siempre está dirigida por nuestra mente, por cómo nuestra mente percibe lo que vivimos a nuestro alrededor. Y si nuestra mente está alimentada con mentiras, ¿será que lo que nosotros percibimos va a ser la verdad? No, tampoco. O sea, si el enemigo es mentiroso y padre de mentira, y los dardos encendidos de fuego son mentiras que el enemigo planta para que no las creamos, pues a continuación nuestra manera de percibir las circunstancias tampoco va a ser real, no va a ser verdad, y nuestras emociones se van a desbordar cuando si nosotros tuviéramos los pensamientos correctos, lo que dice la palabra de Dios, entendiendo que tenemos la mente de Cristo, hubiésemos reaccionado de otra manera. Y es impresionante, es increíble, Señor, que si Él nos invade la mente, como lo está tratando de hacer, el ataque es a la mente, va a minar nuestro corazón. Y al minar nuestro corazón, ya nosotros no vamos a poder dominar las emociones, sino que al contrario, lo que está queriendo hacer, que nos controlen. ¿Por qué? Porque entonces sabe que será como una ciudad sin murallas y nosotros podemos ser conquistados por él en esas circunstancias. Nuestro cuerpo, entendemos que cuando la Biblia habla del alma, en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Todo eso, la Biblia se refiere al alma. La mente, donde están los pensamientos, las emociones de las que estamos hablando y la voluntad. Y también tenemos pues nuestro espíritu, que es con el que tenemos, a través del cual nos relacionamos con Dios. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Todo eso está en el alma. Si el enemigo, como les decía, envía dardos de fuego a nuestra mente y sus mentiras ya permean, o sea, nosotros las aceptamos. Y Claudia nos decía la semana pasada claramente ejemplos donde ella le decía al enemigo, el Señor le reveló que simplemente tenía que decir, es una mentira. El enemigo le decía cosas y que la manera de contrarrestarlas es una mentira. Pero ¿cómo reconocemos nosotros que es una mentira? Pues si conocemos la verdad.
y esa va a ser una de las armas o de la manera de reconstruir esos muros para que no estemos a merced del enemigo. Son muros alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón. La mente, les decía, que es la que nos lleva a interpretar las cosas que vivimos, ¿sí? Lo que nosotros hemos permitido, los pensamientos, son los que nos llevan a interpretar cada situación. Y nuestras creencias, ¿en qué creemos? Creemos que Dios es proveedor. Gabriela lo decía hoy en la adoración tan hermosa, decía, o sea, ¿quién es Él? Corremos a Él. Si nosotros estamos seguros y creemos la verdad de la palabra, que Dios es nuestro proveedor, en las situaciones difíciles, en las situaciones de escasez, de tema económico, ¿qué es lo que va inmediatamente el pensamiento que va a venir a nuestra mente? El Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si alimenta a los pajarillos, ¿cuánto no más cuidará de mí? Si me dio el cuerpo, no me dará el vestido, y si me dio la vida, no me dará el alimento. Si ven cómo nuestros pensamientos y nuestras creencias determinan cómo vamos a reaccionar. Entonces, pero si nos llenamos de no tengo, lo que el enemigo trae, no va a poder, no tiene, hay escasez, no va a poder darle a sus hijos, todas esas flechas encendidas que Él nos ha estado enviando y que Dios está exponiendo, que es la estrategia que tiene para atacarnos, pues cuando llega una situación, la manera en que vamos a reaccionar y la vamos a percibir es de acuerdo a lo que le hemos permitido a nuestra mente anidar. Pero si la verdad de la palabra está plantada y arraigada en nosotros, cada vez que venga una situación de esas, lo que va a salir, acuérdense que ahorita lo vamos a ver, que del buen tesoro del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Está esa fe cimentada en el Señor, donde cuando vienes uno de esos dardos, Claudia nos dio varios ejemplos, las mentiras son mentiras, si Él es padre de mentira no vas a tener, gracias Señor, porque en ti lo tengo todo, y empieza a buscar el Espíritu Santo, a buscar en el depósito que tenemos de palabra. Tenemos que llenarnos de la palabra vital. O sea, si estamos viendo esto como lo que el Señor nos está diciendo, que es una guerra feroz, peor que la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos armas, tenemos misiles, tenemos armas de largo alcance, la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos, si no, ¿con qué vamos a combatir esos dardos de fuego del enemigo cada vez que nos diga una mentira para debilitarnos más? Dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es importante cuidar nuestra mente, es importantísimo, porque tal cual es nuestro pensamiento en su corazón, dice la Biblia, tal es esa persona. Si yo estoy llena de todos esos dardos de fuego, de pensamientos de derrota, de muerte, de desesperanza, pues así va a ser mi vida. Pero si yo me lleno de la verdad, de lo que dice la palabra, mi vida va a ser llena de esperanza, mi vida va a tener esa fe que le permite avanzar. Yo les decía, en mi Biblia roja, que debe estar por ahí al principio de mi vida cristiana, yo entendí una verdad que el Señor me permitió entender porque fue mi arma de guerra, porque Él entendía que esa batalla era de vida o muerte. Y ahí está marcada esa fecha y dice, bendita palabra, eres mi espada. Porque si yo no hubiese tenido la palabra de Dios para defenderme en ese tiempo, pues hubiera muerto. Eso fue lo que me permitió en los momentos en que el enemigo me bombardeaba con tantas mentiras de muerte, el Señor sacaba una verdad de su palabra para defenderme. Mire, yo una vez viniendo de una quimioterapia, recuerdo venía mal, pues muy débil, ya estaba llegando a la casa y yo vi un ejército. El Señor me permitió un ejército horrible, como ver dos demonios, un ejército, pero enfilado, o sea, no era uno ni dos. Yo creo que si nos permitiera ver el mundo espiritual en este momento, veríamos que el enemigo ha dispuesto un ejército feroz para atacarnos. Y yo veía ese ejército y no lanzaban una ni dos, eran cientos de flechas, de flechas, de flechas. Y yo débil, o sea, en el cuerpo. Recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu. Mi cuerpo se había debilitado, pero Dios había estado fortaleciendo mi espíritu. Y aunque mi cuerpo estaba tan débil ese día que no podía ni sostenerme y sentada, mi espíritu se había fortalecido. Y yo vi eso y yo dije, Señor, y estaban desde rocas, o sea, eran muchísimos, y lance flechas. Y yo tenía ahí la Biblia que siempre llevaba las quimios, y yo la apreté y yo dije, bendita palabra, eres mi espada, y por eso la anoté ahí. Y recordé y el Señor empezaba con un versículo. Cada mentira que venía, un versículo, para contrarrestar todas las mentiras que el Señor me estaba diciendo. Bendita palabra es nuestra espada, es real, bendita palabra que es nuestra espada. Nuestras emociones, si el Señor nos está diciendo que la mayor grieta por la que el enemigo quiere infiltrarse para derribar nuestros muros y para conquistarnos, son las emociones. Precisamente las emociones son producto de nuestra mente.
O sea, cómo reaccionamos es producto de lo que le hemos permitido a nuestra mente atesorar. Por eso es que la Biblia nos habla, y es lo primero que el Señor nos dice al llegar a la vida cristiana, Romanos 12:2. Mire, es tan importante este versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nosotros no podemos seguir pensando como pensábamos antes de conocer al Señor. Y cada día nuestra mente se tiene que ir renovando, porque hay muchas áreas, esa losa sucia, que están ahí y que no han sido renovadas con la verdad de la palabra de Dios. Renovemos nuestro entendimiento, y tiene una razón el renovar el entendimiento. Dice, ¿para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros en cada área de nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros hijos. Pues tenemos que renovar nuestra mente, porque con nuestra mente natural, dice la palabra en Primera de Corintios 2, lo veíamos hoy, dice que con nuestra mente natural no podemos percibir lo que Dios quiere hacer, es imposible. ¿Tenemos que renovarla? Claro, es la única manera de poder entender lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios quiere hacer. Las emociones que más nos dañan, yo creo que muchos tenemos entendimiento de eso, y ayer la hermana Lenny daba una estocada final con un versículo que ahora se los voy a compartir, y es: sabemos, conocemos, pero ¿lo estamos haciendo? O sea, ¿estamos poniendo en práctica eso que la palabra nos ha enseñado? Tenemos las armas, las tenemos en nuestras manos, pero no las estamos usando. Las emociones que más nos dañan: ira, falta de perdón, depresión, enojo, ansiedad, miedo, pena, culpa. Esas son las emociones de las que Dios nos está hablando, que el enemigo está utilizando para tomar ventaja, para desestabilizarnos. Y yo pensaba, si dice, cuando iniciábamos les leía que parte de lo que Dios nos reveló en ese primer día de ayuno a través de Claudia, nos decía que la grieta por la que el enemigo quiere meterse son las emociones, y que una vida emocionalmente inestable puede ser conquistada. Esa palabra me llamó mucho la atención: conquistada por el enemigo. Recuerde que una conquista era una invasión, no le pertenecía, pero era invadida. Y yo quiero que recordemos en qué tiempo estamos. O sea, en el tiempo Kairos de Dios. ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios como iglesia? ¿Que en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Exacto. Muy bien, hermana Erika. En ese tiempo estamos. No es gratuito, y gracias a Lore, a todo el equipo de audiovisuales, que todas las semanas está esto aquí. Eso no es gratuito. Dios nos está recordando. Nos está recordando, iglesia, comunidad profética, ¿en qué tiempo estamos? El tiempo de la conquista. La tierra prometida es el propósito de Dios sobre nuestras vidas, la plenitud de lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Cristo mismo es la tierra prometida y la plenitud de lo que Él ha destinado para David, para Jennifer. O sea, lo que ha destinado para cada uno de nosotros. Entonces estamos en un tiempo de conquista, estamos enfrentados a los enemigos de nuestra alma. O sea, cuando uno entiende todo lo que vimos al principio de lo que Dios ha venido revelando, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en un tiempo de conquista. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se enfrentó a muchos enemigos poderosos, feroces, pero Dios los derrotó a todos. Y al final de Josué, él declara que está ya al final, y dice: no faltó ni una promesa de las que Jehová hizo a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y él miró hacia atrás y todos los enemigos habían quedado derrotados. Todos, sin faltar ni uno solo. Estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo de conquista, por lo tanto estamos enfrentados a los enemigos de nuestra alma, y estamos bajo ataque. Pero sabemos ya cuál es el arma que el enemigo está usando: las flechas encendidas del maligno para invadir nuestra mente, y de la misma manera utilizar nuestras emociones para que nos controlen. Todas las mentiras del enemigo para que nos controlen. El enemigo, como les decía al principio, está buscando robarnos la paz de Dios. Porque todas esas emociones que les enumeré hace un momento: culpa, ira, enojo, resentimiento, amargura, miedo, ansiedad, todas esas emociones dañinas, ¿qué hacen? Robarnos la paz de Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, en medio de la angustia, quitarnos la paz de Dios. Y la paz de Dios
es la que nos permite experimentar su presencia. Es en la paz de Dios donde nosotros somos dirigidos. Cómo recibir dirección de Dios sobre sus estrategias, sobre sus propósitos, sobre su voluntad, sobre cómo orar, sobre qué quiere para nuestros hijos, sobre qué decisiones tomar. ¿Cómo experimentar eso si permitimos que el enemigo nos robe la paz? Imposible. Sin paz, sin paz no podemos ni orar. No tenemos la disposición ni siquiera para leer la palabra, no entendemos. O sea, lo que hace el enemigo es que con la paz trae confusión. Y acuérdense que en medio de la guerra, la confusión era un arma poderosa para derrotar al enemigo. De hecho, el Señor la usó. En muchos pasajes dice la Biblia que venía confusión y en una se mataron entre ellos mismos. Pero el enemigo está queriendo que traer confusión en nuestras vidas porque sin paz, llenos de ira, de enojo, de angustia, de ansiedad, sin paz no vamos a poder encontrar la voluntad de Dios. Y recuerde que veíamos hace un momento que nuestra mente es renovada, no porque sí, nuestra mente es renovada para conocer cuál es la voluntad de Dios. El enemigo está haciendo todo esto porque nos quiere desenfocar del propósito, nos quiere debilitar, no quiere que escuchemos lo que Dios nos está hablando, no quiere que recibamos la instrucción de Dios y busca a toda costa oponerse y obstruir el cumplimiento de nuestro propósito. Eso es lo que está buscando a toda costa. Pero si Él está desenmascarado, yo le decía y hablábamos ayer, no, gracias Dios, gracias porque tú eres el Dios que revela. La palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y ese es el amor y la misericordia de Dios que revela los planes del enemigo para derrotarlo. Entonces, si entendemos todo esto, ¿qué debemos hacer? Dios nos dice que hay que reparar las grietas de esas murallas, y esto nos lo decía en el ayuno, esas murallas que están rodeando nuestra vida. Hay un pasaje muy lindo en Ezequiel, mire cómo Dios los confronta, le dice, no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación, no las han ayudado a mantenerse firmes en la batalla en el día del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, Ezequiel 13:5. O sea, ¿qué estamos haciendo para reparar esas grietas? El Señor nos está alertando que es en las grietas de nuestras murallas, de las emociones que el enemigo quiere y ha estado haciéndolo ya. Pero nos está exhortando que no hemos hecho nada para reparar esas grietas. Ahora que somos conscientes, que reconocemos sus planes, la estrategia del enemigo, tenemos que repararlas. ¿Cómo? ¿Cómo levantamos esas murallas de protección? Y en el ayuno estudiábamos que este es un modelo bíblico, el modelo de levantar murallas. Nehemías lo hizo. Lo primero que el Señor lo envió fue, levante murallas para poder reconstruir su nación. Levantamos muros de protección alrededor de nuestra mente y nuestro corazón, precisamente orando. Y lo que les decía, en medio de esas circunstancias el enemigo sabe que nos saca y no podemos orar. O por lo menos no tenemos oraciones que lleguen a Dios porque es una oración de desespero, ni siquiera es una oración donde uno se alinea con el corazón de Dios. Y acuérdense que el Señor nos decía que pedís y no recibís porque pedís mal. Y en medio del desespero, o sea, ni siquiera sabemos cómo pedirle al Señor. En muchos momentos hacemos más en esas circunstancias quedándonos en silencio. ¿Sí? Y el Señor escucha nuestras oraciones, pero nosotros no podemos escuchar que Él ya nos dio la respuesta y que en muchas circunstancias ya nos dijo cómo orar para recibir ya la respuesta, que nos quería mostrar qué era lo que estaba impidiendo que llegara esa respuesta. Y nosotros en el desespero y en la angustia, sin la paz de Dios, no podemos escuchar todo eso, ni orar conforme al corazón de Dios. Recuerde que pedimos conforme a su voluntad y le será dado, dice el Señor. Tenemos que levantar murallas pidiendo fortaleza en el espíritu. Y vamos a ver ahorita un pasaje que me confrontó mucho y es que nosotros no tenemos otra manera de confrontar todo este ataque sino es fortaleciéndonos en el espíritu y llenándonos de la palabra. No hay otra manera. Tenemos lo más poderoso, la palabra de Dios, bendita espada, y tenemos al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que el Espíritu Santo dentro de nosotros lo hemos apagado y lo hemos contristado. Y si está apagado y contristado, no vamos a poder escucharlo. Y lo que yo sentía de parte del Señor cuando trataba de organizar todo esto que les digo, yo lo que ha revelado, la palabra, Señor, ¿qué debemos hacer? Es que debemos pasar del control que el enemigo quiere ejercer sobre nosotros a través de las emociones y reemplazarlo por el gobierno del Espíritu Santo. Y el control tiene que ver con dominar, ¿no? Con ejercer un poder sobre otro. Pero nosotros le entregamos el gobierno al Espíritu Santo. Es completamente diferente porque el gobierno del Espíritu Santo es nos sometemos a ti.
nos sometemos a tu voluntad. ¿Para qué? Para que el enemigo ya no nos controle a través de nuestras propias emociones. Levantamos muros a través de una vida centrada en la palabra. Eso también nos lo revelaba en el ayuno y era lo que les decía. Una mente que se centra en Dios y en su palabra. No va a haber otra manera de combatir esas flechas encendidas que llegan a nuestra mente y bajan a nuestro corazón que no sea a través de la palabra. Y la única manera es que la leamos, la meditemos, la degustemos, la saboreemos. El Señor dice esa palabra, así que me ha resonado a mí en estos tiempos: gustad y ved cuán bueno es el Señor. Todos esos sentidos que nos dio, físicos y espirituales, son para usarlos para Él también. O sea, degustemos la palabra. Señor, ¿qué estás diciendo con esto? Si nos está trayendo una mentira sobre alguna emoción que nos está haciendo daño, busquemos qué dice la palabra respecto a eso. Y entonces nosotros afirmemos en nuestra mente la verdad de su palabra, para que así cada vez que un dardo de fuego llegue a nosotros podamos contrarrestarlo y decir: no, es una mentira, la verdad de Dios, la palabra dice esto. Necesitamos levantar murallas de protección, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, y les voy a leer. Que nos fortalezca en nuestro ser interior. Precisamente cuando vemos que ciertas emociones nos controlan, como la ira, como la ansiedad, como la depresión, o sea, ya nosotros no estamos en ese momento ejerciendo ese dominio sobre esas emociones, sino que al contrario nos están controlando. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos fortalezca en nuestro ser interior, que nuestro espíritu, recuerde que somos alma, cuerpo y espíritu, pero el que debe gobernar es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, y es nuestro espíritu el que debe ser avivado. Así como nosotros alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu, pedirle al Señor que nos fortalezca y alimentarnos a través de la palabra. Dice la palabra que toda palabra de Dios demuestra ser verdadera, y Él es un escudo para todos los que buscan su protección, en Proverbios 35. O sea, es la palabra de Dios la que nos va a ayudar junto con el Espíritu Santo a fortalecernos y a levantar esos muros. Levantamos muros mediante la adoración. O sea, hace un momento esa adoración fue preciosa. Cada vez que adoramos al Señor solos o en unidad, estamos levantando esos muros alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón y fortaleciendo nuestro espíritu. Nosotros alimentamos nuestro espíritu con la oración, con la palabra, con la adoración. Tenemos armas poderosas como el ayuno. O sea, todas esas armas espirituales que el Señor nos dio son las que tenemos que usar y echar mano en este tiempo. Dios nos está dando todo este direccionamiento con un propósito: protegernos. Es lo que Él ha buscado desde siempre, protegernos. Hay un arma maravillosa que Él nos hablaba en el ayuno, y era la sangre de Jesús. O sea, entendiendo que es su sacrificio lo que nos trajo salvación y vida eterna, el que compró para nosotros a precio de sangre todo lo que tenemos hoy lo pagó el Señor a precio de sangre, nuestra salvación. Entonces, la sangre del Cordero, la sangre sobre los dinteles de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros hogares. O sea, tenemos armas tan poderosas, pero la angustia, la desesperación nos impide ni siquiera reaccionar y reconocer lo que Dios ya puso en nuestras manos y nos está entregando. Ya sabemos que debemos renovar nuestra mente, y yo creo que algo muy importante que debemos hacer, y lo veíamos con el rey David, es ir delante de la presencia del Señor. O sea, es tiempo de ir delante de Dios. El Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces, ir y desnudar nuestro corazón. O sea, allí no vamos a ser juzgados, allí no vamos a ser señalados. O sea, podemos decirle esas cosas profundas con las que luchamos. Esas cosas profundas: Señor, estoy triste, siento esto, Señor, tengo miedo. O sea, ir delante de Dios. El Salmo 139, 23 me encanta, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. En esta versión dice: pruébame y conoce mis inquietudes. O sea, es tiempo de ir delante de la presencia de Dios, iglesia. Ir y decirle: Señor, con esto estoy luchando. Señor, tengo esta angustia, tengo esta tristeza, estoy luchando con la ira, con el enojo. Señor, me siento una tristeza, como decía el rey David, tan profunda que mi alma está abatida. O sea, dice aquí que su pan era llorar de día y de noche. Él ama la verdad en lo íntimo, iglesia. El primer paso es: vamos delante de Él y abramos nuestro corazón. A mí me encanta en el Salmo 51, ¿no?
que también el rey David le decía, ¿cómo es que dice? Examíname, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad. O sea, el 51 es ese examíname, así como dice aquí el Salmo 39, escudriñame, es aquí estoy, Señor, ¿qué le estamos haciendo? Aquí está nuestro corazón, Señor. Él es el mejor cirujano, aquí está mi corazón, Señor. Y yo leía una porción donde dice que Él es el que sana los corazones quebrantados. Esa es nuestra verdad. O sea, Señor, mi corazón está quebrantado. ¿Con cuántas cosas hemos cargado desde la infancia? Rechazo. Y mucho del enojo con el que luchamos hoy en día y de la frustración tiene raíces profundas en el rechazo. Raíces muy profundas en el rechazo, porque buscamos la aceptación. Sí, todo esto que el Señor quiere resolver. Mire, yo luché con algo por 39 años, no me acuerdo cuándo fue. Había visitado psicólogos, máster en PNL, una profesión rarísima, sofrólogo, no es una profesión. Suena como esotérico, pero no es una profesión. O sea, ¿cuántos especialistas no visité yo queriendo solucionar esa área de mi vida, el área emocional? ¿Cuánto dinero no invertí? Y no encontraba solución, o sea, cada vez me sentía como más seca en esa área. Y en una noche, un 6 de agosto del 2012, en una noche, el Espíritu Santo hizo lo que nadie había podido resolver en 39 años. Y tenía una raíz profunda en mi primera infancia. Eso es lo que quiere el Señor, o sea, es tiempo, iglesia, de lavar esa losa sucia, ir delante de Él, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, he luchado con esto, tengo esto y me duele. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué mi vida emocional fue inestable? Y yo terminaba abandonando a mis parejas. Y era inestable, y yo me sentía en esa área no plena, sino inestable. Y luché con eso. Y el 6 de agosto, esa noche, empezó a revelarme mi relación con mi padre biológico. Y a mostrarme como en una película, todo. Y, y en un momento me dijo, tú decidiste que nadie te iba a volver a abandonar. Tú los ibas a abandonar a todos. ¿Una decisión consciente? No. Pero el Señor sí sabe, Él es el que escudriña lo profundo del corazón. ¿Y qué me dijo? Tú decidiste que nadie te iba a volver a abandonar. Y yo, sí, Señor. Me dijo, claro, ¿qué me estaba yo protegiendo del dolor, del abandono? Yo no fui consciente de eso hasta los 16 años porque no sabía esa verdad. Pero el Señor sabía lo que yo estaba cargando en mi corazón por 39 años. En ese momento fui libre y tuve libertad, porque el Señor escudriñó mi corazón y encontró algo que nadie podía encontrar, ni siquiera yo misma era consciente de que había tomado esa decisión, nadie me iba a volver a abandonar. Entonces, cosas tan profundas como esta que nadie más puede solucionar. Yo les decía, yo sentía en la alabanza que hoy es un tiempo de sanidad, o sea, que el Señor está marcando un momento en que nos está diciendo, iglesia, vengan delante de mí, como el ciervo brama por las aguas, o sea, con ese desespero, entendiendo que es como si fuera de vida o muerte, porque si un animal no toma agua, pues va a perecer. Entonces, con ese desespero, como el ciervo que busca por las aguas, vayamos delante de la presencia del Señor diciéndole, Señor, aquí está mi corazón, escudriñalo. Aquí está mi corazón, Señor, examínalo. Él es el mejor cirujano, examínalo. Examínalo, Señor. Y dice aquí, y guíame por el camino eterno y mira si hay un camino malo. Y ayer encontramos en este pasaje que yo sé que todas hemos leído muchas veces en Hebreos 4, donde dice que la palabra de Dios es como una espada, en una versión dice afilada, de dos filos, que discierne los pensamientos y el corazón. Pero ayer veíamos en una versión que se discierne, dice que separa lo bueno de lo malo. O sea, nos permite ver si nuestros pensamientos son buenos o son malos. Es la palabra la que puede mostrarnos si lo que yo creo que he tenido en toda la vida en mi mente, porque así me criaron, porque fue lo que aprendí, porque fue lo que decidí producto de las experiencias que tuve, porque mi corazón fue herido, ¿es lo correcto o no lo es? Es la palabra la que viene y discierne y puede separar los pensamientos correctos de los incorrectos, decía ahí. Pensamientos y deseos, la mente, el corazón, pensamientos y emociones. Es la palabra la que puede venir a hacer todo eso. Y les decía que ayer la hermana Lenny nos dio la estocada final. ¿Dónde está la hermana Lenny? Ah, por allá.
Y es que Dios nos daba esta palabra en la reunión de intercesión ayer cuando hablábamos y era, dice, no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tremendo. Sé que muchas veces hemos dicho debemos ser hacedores de la palabra, pero si no la ponemos en práctica, si sabemos lo que el Señor dice respecto a cada emoción dañina, que no es real, sabemos que el enemigo miente y que Dios es verdadero y que su palabra es verdad, y no la ponemos en práctica, nos estamos simplemente engañando. Y nosotros podemos tener muchas excusas para todas estas emociones. Fuimos engañados, abusados, maltratados, rechazados, o sea, podemos tener justificaciones, y perdóneme que le llame excusas, son situaciones reales, pero el Señor nos está llamando a que es el tiempo de solucionarlas. Y leyendo decía, los hijos de Dios no tratamos con las emociones, no, los hijos de Dios, decía la palabra, vencemos. O sea, se vencen. Esas emociones dañinas no es que las tengamos como a raya, no. Es que la palabra nos enseña que vencemos con el bien el mal. O sea, vencidas, porque en nuestra nueva naturaleza, en la naturaleza de un hijo de Dios, nosotros tenemos el poder en Cristo para vencer todo esto y poder tener unas emociones sanas, que es lo que quiere el Señor. ¿Somos creados con emociones? Claro, Dios tiene emociones, pero emociones sanas, no emociones que nos dañan. Y les decía que podemos tener muchos argumentos reales, porque lo hemos vivido, de todo lo que hoy nos aqueja el corazón. Hemos sido defraudados, hemos sido engañados, todo eso es real, pero les quiero leer una historia, aquí breve, sobre alguien que pasó por una situación real, pero lo que les decía hace un momento y nos enseñaba la palabra, tal cual es sus pensamientos en su corazón, tal es él. Si nosotros permitimos que la verdad de Dios se anide en nuestra mente y baja en nuestro corazón, la manera en que vamos a percibir todas las circunstancias, que pueden ser las mismas que estábamos percibiendo ayer con desespero, con angustia, pero si ahora es la verdad de Dios y es el Espíritu Santo en nosotros avivado, llenos del Espíritu Santo, esas mismas situaciones las vamos a ver desde la mirada del Señor, desde la óptica del Señor. Miren, este hombre vivió las mismas circunstancias de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un psiquiatra que escribió sobre sobrevivientes de los campos de concentración, y había un hombre que se llamaba Will Hill, o sea, existió, real, y fue un prisionero en el campo de concentración. Cuando empezó a documentar, las personas decían que cuando lo veían a él, decían, no, este hombre no debe llevar mucho tiempo aquí, debe ser un preso nuevo, porque su postura era erguida, sus ojos brillaban, su energía era infatigable. Hablaba fluido inglés, francés, alemán, ruso y polaco, por lo cual llegó a ser traductor no oficial del campo de concentración. Aunque Will trabajaba entre 15 y 16 horas al día, no mostraba señales de fatiga. Cuando todos los demás caíamos rendidos, él parecía obtener nuevas fuerzas. Dice el que estaba escribiendo sobre él que sintió asombro cuando se dio cuenta que estaba desde el 39, tenía 6 años en el campo de concentración. Apenas podía comer para sobrevivir como todos los demás. Había dormido en las mismas barracas sucias como todos los demás, pero no tenía deterioro físico ni mental. Vamos a ver qué fue lo diferente. Al contrario, él conversaba con todos, aconsejándonos perdonar. Estaba en las mismas circunstancias de todos, en las mismas circunstancias, y aún peores. No es fácil para algunos perdonar, le dije un día. Muchos han perdido a miembros de sus familias. Entonces Will contó su historia. Mi esposa, nuestras 2 hijas y nuestros 3 hijos varones fueron asesinados con disparos de ametralladoras. Rogué que se me permitiera morir con mi familia, pero porque hablaba alemán me pusieron en un grupo de trabajo.
Tenía que decidir en ese mismo momento si iba a permitirme odiar a los soldados que habían hecho esto, lo cual era una decisión sencilla en realidad. Yo era abogado y en mi profesión había visto muchas veces lo que el odio puede hacerle a la mente y al cuerpo de las personas. El odio había matado a las 6 personas que yo más amaba, dice Will. Decidí entonces que pasaría el resto de mi vida, así fueran unos días o muchos años, amando a todas las personas con quien yo entrara en contacto. Ese fue el poder que mantuvo sano a un hombre frente a toda privación e indignidad, dice aquí el escritor. Ustedes se imaginan, o sea, este hombre pasó por las mismas vejaciones, privaciones, 6 años que millones de judíos. Pero aquí nos da un secreto, y es un secreto bíblico, el perdonar a él. Él decidió en el mismo instante perdonar y amar a todo el mundo. Le permitió percibir la misma realidad que los demás vivieron de una manera diferente, con esperanza. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? O sea, si ante una situación de falta de perdón, nosotros no podemos medir que Dios nos ha perdonado tanto, o sea, yo cada vez que he tenido una situación difícil para perdonar, lo primero que recuerdo es la verdad de Dios, cuánto me ha perdonado el Señor, cuánto me ha perdonado, cuánta misericordia ha tenido conmigo, e inmediatamente me lleva a pensar cómo puedo yo no perdonar a mi hermano si Dios me ha perdonado tanto. Y así con cada situación. Es una lucha, claro, es una lucha, es una batalla en nuestra mente, pero la verdad de la palabra nos tiene que confrontar a que la realidad que estamos percibiendo, aunque es la misma, nosotros la vemos ahora con la mente del Señor. Iglesia, Dios nos está llamando a que nos presentemos delante de Él, a que le permitamos que escudriñe nuestro corazón, a que tomemos la decisión de lavar eso que tenemos allá por años, añejos. ¿Que va a haber oposición? Sí, pero el Señor mismo ya nos dio la estrategia, reveló la estrategia del enemigo, nos está diciendo cómo hacerlo. Levanten muros, y Él nos dice que será como muralla alrededor nuestro y que su gloria será vista en medio de nosotros, dice la palabra en Zacarías, creo que es como muralla alrededor, muralla de fuego, no cualquier muralla, una muralla que protege alrededor de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de con intencionalidad presentarnos delante del Señor y abrir nuestro corazón. Y cosas del pasado, como las que le contaba yo ahorita, un problema de toda la vida, estaba ya en mi primera infancia, en el abandono. ¿Cuántas cosas tenemos así, cada uno de nosotros, que el Señor quiere por fin resolver y vencer, porque quiere permitirnos avanzar, para llevarnos ¿a dónde? A avanzar hacia la meta, al propósito, al supremo llamamiento que nos ha hecho a cada uno de nosotros? Estamos en un tiempo de guerra, pero el Señor nos está llamando a cerrar las grietas de nuestras emociones dañinas que le han permitido una ventaja al enemigo, para tenernos distraídos y desenfocados de lo que Él quiere hacer. Y sabemos que nuestra esperanza está puesta en Dios, que la palabra de Dios es nuestra espada, que tenemos el escudo de la fe, que es real, que es una guerra real, pero que las armas que el Señor nos da son reales, y que la lucha no es contra carne y sangre, la lucha no es contra mi papá, es una cadena, la gente no puede dar de lo que no recibió, ellos también muchos fueron abandonados, rechazados, sufrieron traumas, abusados. Yo no sé si han visto esta película, La Cabaña, pero yo lloro y vuelvo y lloro cuando la veo, cuando veo cómo muchos de nosotros nos sentamos en la silla del juez, como en esa película, a señalar a los que nos hicieron daño. ¿Nos hicieron daño? Sí. ¿Es una verdad? Sí. Pero ¿qué dice la palabra? Que oremos por los que nos maldicen, que bendigamos a los que nos persiguen. O sea, es la verdad de la palabra la que nos lleva a comportarnos de manera diferente y la que debe marcar nuestra vida. Y cuando nosotros vamos a ver, nos estábamos como jueces y no sabemos el contexto de la vida que a cada uno le tocó llevar. Entonces, Dios nos está llamando a que con sus ojos veamos ahora las mismas circunstancias, llenos de la palabra de Dios, con una mente centrada en Dios y en su palabra, y llenos del Espíritu, permitiéndole al Espíritu Santo la libertad de llenarnos, de saturarnos, porque les decía la palabra de ser hacedores. Nosotros no solo tenemos que saber que tenemos que hacerlo, porque todos sabemos que hay cosas que tenemos que confrontar o no,
Nosotros lo sabemos, pero necesitamos el poder para hacerlo porque no hemos podido. ¿Y quién nos da ese poder para hacerlo, iglesia? El Espíritu Santo. O sea, no es solo saberlo porque el Señor ya nos lo reveló. Ahora es el poder para hacerlo y nos lo da el Espíritu Santo. Espíritu y palabra es lo que el Señor quiere que tengamos en estos tiempos, porque si el enemigo, si Dios ya lo desenmascaró, nosotros tenemos la victoria en el Señor. Ahora es que nosotros busquemos, porque es de cada uno, es decisión personal, individual, ir delante del Señor, abrir nuestro corazón y decirle, escudriñame Dios, mira mi corazón, Señor, ayúdame a confrontar esto con lo que he luchado toda mi vida. O sea, no de ignorarlo, no de pasarlo por alto, es un tiempo de confrontación, pero porque Dios quiere sanar, porque Dios quiere restaurar y porque Dios nos quiere llevar a avanzar, iglesia, hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta hora, Padre, porque tu misericordia, Señor, nos alcanza, porque tú, Señor, te complaces, Señor, en revelar, Señor, aún los planes del enemigo, Señor, para proteger a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza, Señor, absoluta de que tú ya venciste, Señor, y que nosotros somos más que vencedores, pero porque tú venciste, poderoso Dios, Señor. Hoy decidimos como iglesia refugiarnos en ti, en el buen pastor, Señor, en el buen pastor que da su vida por las ovejas, aquel, Señor, que sana los corazones quebrantados, que trae sanidad y medicina sobre la iglesia, Señor. Padre, que todo lo que ha estado, Señor, ahí en nuestros corazones por años, Dios, abusos, falta de perdón, Señor, rechazo, Señor, abuso, engaño, abuso físico, sexual, Señor. Tantas cosas, Señor, que el enemigo se ha ensañado aún desde niños con todos nosotros, Señor. Padre, tantas cosas que nos llevaron a estar, Señor, enojados, Señor, a estar ansiosos, a estar preocupados. Hoy decidimos, Señor, creer la verdad de tu palabra, poderoso Dios. Creer la verdad, Señor, de quién eres tú. Tú eres nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Eres el Padre que con tierno amor, Señor, nos recibes. Tú eres el Padre que cuida, que protege, Señor. Podemos refugiarnos en tus brazos, Señor, y allí encontrar, Señor, reposo, descanso. Como hoy en la adoración, Señor, podemos correr, Señor, confiadamente a tu presencia. Correr, Señor, correr y allí encontrar, Señor, sanidad, encontrar, Señor, restauración, encontrar nuevas fuerzas, Señor. Podemos correr, Señor, a ti y refugiarnos. Tú eres la roca, Señor, de la cual nos podemos asir cuando sentimos que caemos, Señor. Tú eres aquel, Señor, que dice la palabra que da nueva fuerzas al cansado, Señor, que multiplica aún las fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Tú eres el que nos levanta, el que nos fortalece. Tú eres el Señor, el que trae, Señor, nuevo aliento. Tú eres el manantial de agua de vida, Señor, del cual podemos beber, Señor. Señor, hoy decidimos como iglesia correr como el siervo, Señor, como el siervo brama por las aguas, Señor. Así busca mi alma, te busca a ti. Tengo sed, esta iglesia tiene sed, Señor. Sed del Dios vivo, Señor. Vendré y me presentaré delante de ti, Señor. Nos presentaremos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos restauras, nos renuevas, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalece, nos vivifica, Señor. Nos vivifica para poder ver, Señor, saborear, degustar, entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque si el enemigo viene a robarnos la paz, Señor, tú eres el que nos da paz. Tú guardas en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, Señor. Nos das la llave. Si nuestros pensamientos perseveran en ti, en la verdad de tu palabra, tendremos paz, Señor, y guardarás en paz nuestras vidas, Señor. Enséñanos por tu palabra. Santo Espíritu, revélanos, Señor, lo que Dios quiere hacer. Revélanos, danos el valor, el coraje para decirte, Señor, aquí estamos, aquí están nuestros corazones, Señor. Aquí está nuestro dolor, Señor. Aquí está, Señor.
Sabemos que tú eres el que venda los corazones quebrantados, Señor, el que nos cambia la ceniza, Señor, por un óleo de gozo, Señor, el luto, Señor, que hemos llevado quizás muchos, por muchos años, por un manto de alegría. Nosotros creemos, Señor, lo que dice tu palabra, y aquí estamos, Señor. Guíanos, dirígenos, Espíritu Santo, porque es tiempo, Señor, de cerrar las grietas de nuestros corazones, para que el enemigo no tome ventaja, Señor, y tú cumplas tu propósito maravilloso sobre esta iglesia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te alabamos, poderoso Rey. Amén.